Orando con la palabra. Te damos gracias, Dios Padre Todopoderoso, por este día que tú nos concedes. Te alabamos, Padre, Señor del cielo y de la tierra, por todo lo que haces, por todo lo que comunicas. En nombre de tu Hijo amado, bendice nuestras familias, bendice nuestros pueblos, bendice la diócesis del Banco, a todos los sacerdotes, a todos los fieles creyentes, a todas las personas que en este momento se disponen para meditar esta palabra que tú nos regalas, porque tú quieres estar cerca de nosotros y quieres venir a transformar nuestra vida, es decir, toda tiniebla en luz, toda tristeza en alegría, toda desesperación en esperanza, todo vacío existencial en amor. Bendito eres, Padre, te alabo, te bendigo. Isaías, dice la palabra que un día se cantará este canto en la tierra de Judá. Tenemos una ciudad fuerte, para salvarla se ha puesto el Señor como muralla y defensa. Así que inmediatamente nosotros cuando pensamos en esa ciudad de Jerusalén que está rodeada de murallas y que todavía para nosotros cuando vamos a Jerusalén y la contemplamos, ya percibimos un mensaje acerca precisamente de esto que está diciendo Isaías, aunque esas murallas que vemos no corresponden a las que contempló Isaías, porque Jerusalén ha sido devastada muchas veces y de las ruinas nuevamente se ha levantado para enseñarnos a nosotros que aquello que Dios ha querido profetizar en esta ciudad tiene un cumplimiento y en verdad que es un misterio que utilizando toda nuestra lógica no logramos comprender inmediatamente. Pero dice la palabra, ya nosotros, esta Jerusalén viene a ser, diríamos, transformada por la Nueva Jerusalén, de la cual habla el libro del Apocalipsis, y que está referida precisamente a la iglesia, porque la iglesia es precisamente eso que Dios quería de Jerusalén. Entonces, nosotros cuando leemos en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 21, dice, vi un cielo nuevo, una tierra nueva. Ahí tenemos nosotros. Comienza diciendo que Dios ha creado todo nuevo. Y agrega en el capítulo 21, versículo 5, yo hago nueva todas las cosas. Yo hago nueva todas las cosas. Es impresionante cómo el Señor, valiéndose de lo que era Jerusalén, ahora nos está abriendo a nosotros una perspectiva, la mente, para que nosotros comprendamos que esa Jerusalén está referida a la iglesia, a la comunidad. Eso que estaba diciendo el profeta Isaías, que el Señor se ha puesto como muralla y defensa y que se abran las puertas para que entre el pueblo justo que se mantuvo fiel, es una invitación a nosotros. Porque Jerusalén fue destruida muchas veces precisamente como consecuencia de la infidelidad a Dios. Y ellos se unieron y se aliaron a cultos que estaban prohibidos en Jerusalén. Es decir, reemplazaron esa confianza que tenían en el Padre y se atuvieron y se abandonaron en Baales, en brujerías, en hechicerías, que ya eso estaba condenado. Y de estas cosas que ya ni siquiera nosotros debiéramos de hablar, porque con la venida, con el pueblo de Israel se dio un cambio evolutivo, un salto en la evolución de la religión, de la espiritualidad, donde antiguamente la gente casi toda estaba referida a la brujería, y de repente el pueblo de Israel rompe ese esquema y entonces Dios se deja descubrir y el pueblo empieza a ser amado y a dejarse conducir por él en el desierto. Es decir, la fidelidad a Dios consiste precisamente en que nosotros nunca lo abandonemos
para recurrir a esas pseudo o falsas experiencias que no conducen al ser humano a la trascendentalidad, al encuentro con el Señor. No lo conducen. Eso es hechicería, horóscopo, de estas cosas que ya nosotros no debemos hablar. Entonces, todo lo hago nuevo, dice el Señor. Y miren, cuando se refiere a Jerusalén, capítulo 21 del libro del Apocalipsis, versículo 9, entonces se acercó a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las últimas plagas y me dijo, ven, te mostraré la novia, la esposa del Cordero. Y me llevó en espíritu a una montaña grande y alta y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que bajaba del cielo enviada por Dios, resplandeciente de gloria. Su resplandor era como el de una piedra preciosa deslumbrante, como una piedra de jaspe cristalino. Tenía una muralla grande y elevada y empieza a describir esa nueva Jerusalén que viene precisamente a ser la iglesia. Y luego dice el texto, su voluntad firme, continuando con Isaías, que es la lectura de hoy, su voluntad es firme y tu Señor vela por su paz, porque confía en ti, ¿se da cuenta? Confíen siempre en el Señor, dice el profeta Isaías, porque Él es la roca eterna, la roca eterna. Y esto enseguida establecemos una relación con el Evangelio y va el Señor Jesucristo a decirnos que el que escucha la palabra de Él y la pone en práctica se parece al hombre sensato que edificó su casa sobre la roca. Es decir, el hombre que edifica su vida confiando en la palabra de Dios para siempre. El hombre que se apoya en Dios. Ese hombre que construye su vida, su familia en la presencia de Dios. Es decir, haciendo oración, orando con su esposa, orando con sus hijos. Porque la oración no es individual, simplemente. Yo oro de manera individual, como dice Mateo 6:6, pero también estoy invitado a orar de manera comunitaria, comenzando con mi familia, como dice Mateo 18:19, donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo. Porque yo quiero confiar en el Señor en este día y yo quiero no es necesario de pasar toda la mañana en oración, porque basta que nos encontremos y hagamos un momento de oración, aunque sea breve, pero tengo presente al Señor como roca, donde voy a fundamentar el día. No lo puedo hacer solo. Repito, comenzamos la oración de manera individual, como hace Jesús, que se levantaba temprano, Marcos 1:35, a solas iba a orar. Pero también lo encontramos orando con los discípulos. Así que esto es importante para que nos mantengamos en la roca. ¿Y qué pasa? Que este hombre construyó en la roca y enfrentó la lluvia, se precipitaron los torrentes, soplaron los vientos con violencia contra la casa, pero no la derrumbó, no la hundió. ¿Por qué? Porque estos cimientos estaban afianzados en la roca, en Dios. ¿Ves? ¿Por dónde comenzamos nosotros a agarrarnos de esa roca? Partiendo de la oración individual y después comunitaria en familia, sin olvidar la oración que nosotros hacemos en el encuentro con el Señor en la Eucaristía, donde escuchamos su palabra y recibimos su presencia. Por lo tanto, nosotros cuando nos apoyamos en la palabra del Señor podemos enfrentar cualquier adversidad. En cambio, el hombre que construyó sobre arena movediza enfrentó los mismos problemas que enfrentó el otro, a la diferencia que este no construyó en la roca. Esta persona fue indiferente a Dios. Esta persona nunca lo buscó en la oración. Esta persona nunca se reunió con su familia para hacer oración. Por lo tanto, cuando le tocó enfrentar esa dificultad, se derrumbó. Como mucha gente se derrumba ante un problema, ante una situación adversa. Porque problemas los vamos a tener siempre.
Los problemas siempre van a existir. Juan 16:33. No seamos ilusos nosotros creyendo porque estamos en una experiencia espiritual de encuentro profundo con el Señor a través de su palabra y de su liturgia, no vamos a tener dificultades. Claro que las vamos a tener, porque precisamente la fe se hizo para enfrentar las dificultades. La fe la comunica Dios a través de su palabra. Que Él nos ayude hoy, en este día. Amén. Orando con la palabra. Orando con la palabra.